Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Gente Calstein, un espacio maravilloso para conversar de ciencia, de avances tecnológicos, de medicina y de todas esas cosas que se involucran día a día en nuestra vida y de las que, por supuesto, queremos hablar porque se están produciendo allí toda una cantidad de desarrollos, de avances y de situaciones interesantes que merecen ser conversadas. Hoy nos trasladamos a Montpellier, a Francia, donde tenemos el gusto de estar en la compañía de la biólogo Noimar Luque. Noimar es venezolana, es biólogo de la Universidad Central de Venezuela, pero bueno, hoy día está en Francia trabajando en el campo de la inmunología, en todos los desarrollos que se están produciendo maravillosos, por cierto, en este campo, que están en este momento en boga, además para el tratamiento de muchísimas afecciones de salud, con unos resultados extraordinarios que ya seguramente Noimar nos va a relatar. Pero en primer lugar, quiero entonces darle la bienvenida a Noimar. Bienvenida, Noimar. Muchísimas gracias por aceptar estos minutos para conversar con nosotros. Es un honor, muchísimas gracias, gracias por la invitación, agradezco mucho la oportunidad y que podamos conversar un poquito acerca de en qué estamos. Esa es la idea, Noimar. Vamos a comenzar por el principio. ¿Dónde arranca la historia académica de Noimar Luque? Esos intereses que te llevan a estudiar biología acá en Caracas, Venezuela, y que bueno, luego entiendo además se han profundizado porque con tus estudios incluso de posgrado, pues has seguido, por supuesto, en esa línea y hoy día estás en un importante instituto allá en Francia trabajando justamente en este campo de investigación. Sí, bueno, yo empecé en la Universidad Central eh, estudiando física. Bueno, en general, siempre he estado muy interesada en la ciencia y me costó decidir cuál era la ciencia la que quería, cuál quería elegir, si era matemática, si era física, si era biología. Entré por física, después me di cuenta que biología me sentía un poco más afín y sentía que había un campo mucho más grande para en lo que yo me quería desarrollar. Así que bueno, después me cambié a biología. Siempre supe que biología celular era lo que quería hacer. Y tras unos años después de la carrera, que uno empieza a ver algunas asignaturas optativas, elegí inmunología y ahí fue así amor a primera vista. Tuve una profesora excelente en la universidad que ella me motivó mucho y me inspiró demasiado a meterme en esta área y bueno, desde ese entonces he estado en inmunología, no he salido de allí. Y estuve trabajando en Venezuela básicamente con pacientes con lupus. Puedo profundizar un poquito más acerca de eso, Ujú. pero siempre he estado además dentro del área de la inmunología enfocada en enfermedades autoinmunes. En Venezuela trabajé con pacientes con lupus eritematoso sistémico, después he ido trabajando con pacientes con artritis reumatoide y bueno, sigo interesada un poco en esa área de autoinmunidad, de enfermedades autoinmunes, de entender algunos procesos biológicos y desde hace unos años para acá, desde que empecé el doctorado, un poco más enfocadas a terapias celulares. Ahora, Noimar, pero tú comenzaste estudiando física, luego terminas tu pregrado en biología y en específico en biología celular, pero te escucho y pienso también en una Noimar que probablemente quizá tuvo la inquietud de estudiar medicina propiamente, porque la biología celular Sí. en el campo, que es el campo científico en el que has nadado durante todos estos años, está muy cercana, incluso nos hablas de un grupo de pacientes muy específicos, pacientes con lupus, que tienen esta patología. Estamos hablando de prácticamente un área de trabajo donde la medicina está allí. ¿Lo pensaste en algún momento también? Sí, 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 era una de mis opciones, pero bueno, después, cuando empecé biología, dije, ¿será que me cambio a medicina? ¿Será que no? Estuve pensándolo un rato y después dije, bueno, voy a estudiar biología, me voy a quedar acá y voy a ver si me gusta, que efectivamente me gustó en el camino. Y después dije, bueno, cuando haga el doctorado, lo tuve muy claro desde el principio, yo creo desde el segundo año de la carrera o algo así.
en hacer un doctorado, entonces dije, bueno, cuando haga el doctorado, ahí me voy un poco más a lo específico, más a lo que realmente me interesa en el área de la biología. Y siempre estuve interesada en trabajar con pacientes, con muestras de pacientes, un poco más, un poco más en el puente entre la biología celular, entre como proteínas, moléculas, todo muy chiquitito, y que eso, y que ese conocimiento fuese un poco más, más allá y más aplicado para entender además de cómo, como toda la inmunología detrás de algunas enfermedades, eh, qué aporte podía hacer para un granito de arena en posibles terapias o algunos tratamientos paliativos para pacientes. Entonces sí, estuve muy interesada en estudiar medicina. Me lo cuestioné muchos años. Cuando terminé biología también pensé en, ¿será que medicina? ¿Será que hago el doctorado? Estuve ahí mucho rato viéndolo, pero bueno, estoy feliz con lo que elegí. Y creo que además siempre he estado muy conectada, como comentas tú, trabajando con pacientes, entendiendo un poco de los síntomas, porque no solamente es como la parte más fisiológica de la enfermedad, sino los síntomas asociados, los pacientes en remisión, los pacientes que están en actividad, como todo eso está un poco interesada. Pero bueno, la vida, la vida va mostrando el camino y creo que a mí me mostró el camino bastante, siempre lo vi muy claro. Si a ti te preguntan hoy día por qué es importante la biología celular o cuál es ese punch que tuvo para ti, ese interés especial que suscitó en ti en algún momento la biología celular, ¿qué dirías? Por qué biología celular al final de cuentas? Uy, yo creo que es muy importante entender cómo eso tan microscópico, cómo eso tan chiquitico, como interacción de proteínas, DNA, expresión de genes, etcétera. Todo eso que suena, suena, suena y es bastante complejo de estudiar porque es bastante tricky, es complicado. Cómo todo eso podemos entender por algo que sea así muy pequeño, eso puede tener una escala importante. Y así es como se ha descubierto muchas de las terapias que actualmente reciben pacientes con cáncer, por ejemplo. De algo muy pequeñito han logrado, detrás de toda esa interacción de proteínas, e ir un poco más a lo fisiológico en poder desarrollar todo lo que tenemos actualmente para en general vacunas, etcétera. Toda esa área ha sido súper importante entenderlo. Esa persona que está ahí haciendo una cosa súper chiquitita y súper como bien específica, como eso muy específico puede generar algunos cambios bastante macros, un poco más macros. Así es, yo diría de cosas tan pequeñas se pueden extraer justamente, como dices tú, avances tan gigantescos y tan importantes para Sí, pues todo lo que implica el cuerpo, para todo lo que implica la salud, ¿no? Ahora, Noimar, háblanos un poquito de esos días o de esos años después de la Universidad Central en Venezuela. Entiendo que sales del país, incluso has estado en varios países antes de estar en el que actualmente es tu sitio de residencia, que es Francia, y sí. en ese transitar desarrollaste tus estudios de posgrado. ¿Qué hiciste fuera del país en área de posgrado? ¿En qué terminaste de enfocar justamente ese interés en biología celular? Cuéntanos un poco de eso también. Bueno, cuando terminé la carrera de biología, me quedé un rato trabajando en el laboratorio en el cual estuve. Yo estaba en la sección de investigación del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas en el Hospital Universitario. Allí había un grupo pequeñito, pero bastante sólido y bonito, de personas trabajando con autoinmunidad. Básicamente trabajamos con pacientes con lupus. Un poco más específico, estábamos trabajando con algunas proteínas que se expresan y se mueven a ciertas zonas de las células T, que son uno de los componentes importantes dentro del sistema inmune adaptativo. Y bueno, me quedé un rato allí investigando, viendo mis opciones, estuve evaluando a dónde postular, estaba muy segura que quería hacer el doctorado desde hace mucho rato
y estaba segura de que era inmunología además. Entonces, bueno, me tomó un rato elegir qué país, qué laboratorio, qué ciudad, todo. Fue un estudio, casi un estudio de mercado, con mis pros, mis contras y mis cosas. Y bueno, al final postulé a una universidad en Chile, ubicada en Santiago, en la capital, que es la Universidad de los Andes. Mm. Y bueno, me quedé seleccionada, me gané la beca interna de la universidad y allí también yo quería además llegar ya con un laboratorio definido, o sea, como quería empezar la carrera, el doctorado y mientras veía las asignaturas, que el primer año es de puras asignaturas, empezar a meter mano en el laboratorio. Mm. Entonces me contacté con una investigadora que se llama Patricia Luz Crawford, que ha sido mi mentora, mi amiga, mi familia en Chile, y conecté mucho con ella, y bueno, que para mí es súper importante conectar con las personas, más allá de como qué tan inteligente o qué tan brillantes puedan ser, sino tener un sitio donde poder desarrollar. Mm. Entonces, bueno, me fui a Chile a hacer el doctorado, empecé allí el primer año haciendo full resultados porque me quería ganar la beca nacional y trabajando ahí en todos los para mejorar el currículum y al final, bueno, me gané la beca de doctorado y estuve 4 años y medio más o menos trabajando, trabajando también en células T, pero ahora de pacientes con artritis reumatoide. Mm. Y además le sumábamos una cosita allí, que era lo que te decía, aparte de entender como la célula como tal, es cómo podemos modificar esa célula. Y en ese sentido empecé a trabajar con células madre, mesenquimales, que bueno, han sido ampliamente usadas, reconocidas, mucha gente habla de ellas, mucha gente no sabe mucho de qué van, pero saben que son buenas. Entonces, Mm. bueno, me metí en esa investigación y empecé a trabajar en cómo podíamos nosotros hacer que esa célula madre que basalmente podía ser buena, podíamos hacerla una super célula madre y que fuese una terapia potente, al menos para pacientes con artritis reumatoide. Neymar, y luego de Chile, luego de afinar quizás ese interés y de orientarlo hacia justamente el tema de la inmunología, entiendo que, bueno, llegas a Francia y hoy tienes la oportunidad además de estar trabajando desde hace un cierto tiempo en un instituto muy importante en Francia que es el INSERM y te llevas ese interés específicamente a pues el tratamiento de lo que tiene que ver o lo que puede emplearse, cómo puede emplearse la inmunología, que es, según entiendo, ya me explicarás tú si esto es así, usar las defensas que nuestro propio cuerpo tiene para protegerse justamente contra los males que le puedan acechar en distintas patologías, y distintos problemas que sufre la salud de las personas a esta altura de la historia, ¿no? Y estamos hablando desde diabetes, probablemente el cáncer, probablemente las enfermedades inflamatorias. Eh, ¿Cómo podrías decir que se ha dado em, esa especie de auge, porque yo veo que hay como un auge también que están teniendo, yo no sé si llamarla terapias alternativas, pero todo esto que tiene que ver con tomar conciencia de que el sistema inmune, de que nuestras propias células, de nuestro propio cuerpo puede producir defensas tan grandes como para combatir para mí el que es el mayor de los males que tiene la sociedad, que tiene la humanidad en este momento, que es el cáncer. ¿Cómo está ese estado del arte, digamos, de la inmunología al nivel de a hoy hablarse, y quiero que me hables un poco de esto también, de inmunoterapias, de que ya la inmunología es inmunoterapia, o sea, de que podemos pensar que nuestro sistema inmune efectivamente es tan fuerte que puede combatir el cáncer incluso. Por ejemplo, bueno, eh, el cáncer es un poco distinto al tema de las enfermedades autoinmunes Mm. porque tienen mecanismos un poco contrarios entre ellos. En general, las enfermedades autoinmunes, las células de nuestro cuerpo, las células inmunes de nuestro cuerpo empiezan a reconocer lo propio, como nuestras células, como extrañas y empiezan a atacarlo.
Mm, Entonces, depende de la enfermedad autoinmune, ataca a distintos órganos, ataca a distintos niveles. Por ejemplo, para la artritis reumatoide ataca las articulaciones, por eso ves a la gente con mucho dolor en las articulaciones. Y eso todo es desencadenado por una alteración del sistema inmune. El mm, sistema inmune no está funcionando correctamente. Entonces, en ese sentido, una de las terapias que más ha sido investigada durante los últimos años ha sido el uso de células madre mesenquimales porque son capaces de inmunosuprimir, es decir, bajar o apagar esa inflamación exacerbada que tiene el sistema inmune en estos pacientes y además no solamente apagar, sino inducir un efecto antiinflamatorio. mm, Sin embargo, bueno, las células madres han sido estudiadas por muchos años, han sido probadas en distintas enfermedades inflamatorias, también como osteoartritis, por ejemplo, es una donde ha sido bastante aprobada y utilizada actualmente, y también a distintos niveles de enfermedades autoinmunes y hasta se ha probado también para el cáncer. Eh, Además, también en ese mundo de inmunoterapias, las células madres es una de las múltiples terapias que se usan. Sin embargo, los resultados que se han obtenido con esa célula no ha sido lo mismo que cuando se han evaluado en modelos murinos o en modelos animales. mm. Entonces, cuando se inyectan al paciente, como que ellas pierden un poquito esa habilidad de ser inmunosupresora. Entonces, cuando yo llegué al laboratorio, la investigadora que me recibió, ella estaba interesada en ver cómo esas células las podíamos hacer como las supercélulas madre. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a trabajar en varias cosas muy básicas. Aquí volvemos un poquito a que la parte básica es súper importante, que es el metabolismo de la célula. Que en algún momento, cuando yo empecé la carrera, el metabolismo era una cosa súper tricky. Cualquier biólogo es como bioquímica, es una cosa que puede enloquecer a cualquier persona, porque son muchas redes, vías, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, todo eso que era un entramado de vías que uno no entendía quizás tan bien, empezamos a ver que si nosotros cambiamos el metabolismo de esa célula, la podíamos hacer súper inmunosupresora. Mm, Entonces, en ese sentido, empezamos a ver, y aquí vamos un poco más a la terapia, empezamos a ver, bueno, ¿qué hacemos? Utilizamos la célula entera, que es una forma, inyectar la célula directamente en el paciente de manera intravenosa o intralocal, directamente en las articulaciones o en la rodilla, en las rodillas. O qué pasa si usamos lo que secreta esa célula, que además también es otra cosa. La célula secreta muchos componentes inflamatorios, antiinflamatorios, quimioquinas. Eso es un cóctel un cóctel de cosas que al mm, final todo ese cóctel también genera un efecto importante en el sistema inmune, siendo capaz de disminuir la inflamación y inducir un perfil más antiinflamatorio. Entonces, durante todos estos años he estado enfocada en trabajar varias cosas a nivel de usar la célula entera, usar lo que produce la célula, que lo llamamos secretoma, hay distintos nombres, medio condicionado, eso tiene un montón de nombres. mm, Entonces, en vez de usar toda la célula, usamos lo que produce, a ver qué sucede. Y ahora también, que es lo que estoy trabajando un poco más de hace unos 2 años para acá, y ya voy a poner en contexto un poquito por qué, es en transferencia mitocondrial, que es un fenómeno súper lindo, donde una célula, así, tranquilita, es capaz de donar su mitocondria, que es otro organelo importante, volvemos a lo básico, otro organelo importante metabólico de la célula, y que esa mitocondria puede generar un efecto sobre células del sistema inmune, haciendo también este efecto de disminuir inflamación e inducir antiinflamación. Entonces, bueno, cuando terminé la carrera, estuve muy enfocada en cambiar el metabolismo de estas células y usar la célula y su medio acondicionado, lo que produce, etcétera. Después, cuando terminé el doctorado, empecé a hacer un postdoctorado también con la misma persona que me recibió en Chile, y ahí empezamos a estudiar este fenómeno de transferencia mitocondrial. Entonces, básicamente lo que hemos estado es como hurgando allí, dentro de las células madre, qué podemos usar de ellas para que eso sea una terapia celular. Entonces mm. ahí entra un poco la parte de inmunoterapia, de cómo podemos, inmunoterapia es cómo podemos regular, cómo una terapia puede regular el sistema inmune
haciéndolo o tratando de apagarlo, que es en el caso de la autoinmunidad, porque está muy Ujú. reactivas las células. Y en el caso de cáncer es más bien queremos prenderlo, Claro. queremos que las células del sistema inmune se prendan y ataquen el tumor. Entonces por Ok. eso te digo que son áreas distintas, pero eso básicamente en línea general en estado del arte. Neymar, pero te escucho y de verdad se nota tu pasión por el tema y lo que puedo preguntarte es, ¿tú crees en el fondo que la inmunología y en este caso, pues, ya que nos has explicado dentro de la inmunología, pensar en las inmunoterapias son el futuro, esto como una sentencia muy fuerte, pero son el futuro de la medicina, un poco apartando los fármacos tradicionales, un poco apartando otras terapias? ¿Serán el futuro de la medicina en estas enfermedades que hemos listado? Cáncer, enfermedades autoinmunes, todo lo que tiene que ver con diabetes también, que cada día pues la población Sí. diabética alrededor del mundo por temas alimentarios y hereditarios sube. ¿Es el futuro o todavía digamos que no se puede ser tan optimistas y que esto está en fase de desarrollo y queda mucho trecho? Yo creo que cada vez estamos más cerca, Mm, pero diría que sí es el futuro, definitivamente es el futuro. Hace unos años, no recuerdo hace cuántos años, pero hubo, y no me acuerdo el nombre de la persona, discúlpame, y lo conocí en persona y todo, ujú, pero hubo dos investigadores en Estados Unidos que desarrollaron o se dieron cuenta de que se inhibían unas moléculas eh, específicas que son expresadas por las células cancerígenas, eso podía ser una terapia celular, una inmunoterapia para combatir algunos tipos de cáncer. ujú, Y eso rompió el paradigma de muchas cosas en el área de la inmunoterapia. Ahí se empezó a decir, ok, ¿qué otras moléculas hay por allí que expresen las células cancerígenas que podamos usarlas como target? Que podamos como usar algo para apagar esa respuesta, porque puede ser apagarla, puede ser inducirla, hay varias cosas. O pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, apagar algunas cosas y prender otras en el mismo tipo celular o en varios tipos celulares ujú. dentro del sistema inmune. Entonces yo te podría decir que basado en en esa investigación, que es la terapia del PL1, PD1, vamos para allá, vamos para allá. Yo creo que el sistema inmune, ahí se evidenció que el sistema inmune tiene un protagonismo importante, al menos dentro del cáncer. Entonces ahí estamos viendo cómo que, que podemos desarrollar para, como te digo, apagar o inducir ciertas respuestas del sistema inmune. Y creo que mucha gente está enfocada ahora en eso, en ver qué otra molécula puede sintetizar. Hay un mar de investigación que se hace en este momento que es impresionante y estoy segura que con todo el esfuerzo monetario y mental que se está poniendo en eso, pronto tendremos más terapias para tratar por lo menos otros cánceres que no sean tan como melanoma, que Claro. es muy tratable en estos días. Cada vez va a ser más común decir como esta terapia es efectiva y funciona y Sí, fíjate que, por ejemplo, te escucho y pienso en un caso, bueno, dos casos podría plantearte, pero un caso muy famoso, conocido por mucha gente, es el del expresidente, acaba de morir, de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Tuvo un cáncer ya detectado casi a los 90 años en el cerebro. Yo no sé si era metástasis o era primario en el cerebro, pero le aplicaron inmunoterapia, prescindieron de otras terapias tradicionales, radioterapia, quimioterapia, y entiendo que a Carter le aplican inmunoterapia y tuvo una tasa de supervivencia que estamos hablando de 10 años y creo que no muere de complicaciones de cáncer, muere porque estaba ya cercano, no había cumplido 100 años. En algún agua. momento fue declarado en remisión y fue por la inmunoterapia. Allí recuerdo que se comienza a hablar mucho de la inmunoterapia, pero además un caso cercano de un cáncer también que tiene aparición en cerebro de una persona cercana, ha tenido un extraordinario desarrollo con inmunoterapia, prescindiendo de otras terapias. O sea que a mí me parece que hay motivos para animarse y pensar de que sí va a ser una muy importante parte del juego de cara al futuro. Ahora, te pregunto, Neymar, porque has hablado también del tema de quizás tocado por ahí el tema económico.
¿Tú crees que estas sean terapias que en su momento van a poder ser aplicables de manera masiva? Es decir, que van a masificarse como se masificó, aunque no es una terapia barata en ninguna parte la quimio o la radio. O eso sigue siendo una barrera, el tema económico. Claro, esto varía de país a país, con estados que quizás se involucran más o menos dentro del tema del sistema de salud, pero es una terapia que tú la ves a futuro asequible para la mayoría de los pacientes, o eso hay que perfeccionarlo también. Yo creo que, bueno, al punto en el que estamos ahora, muchas de estas terapias son bastante costosas. Hay muchas de ellas que están en desarrollo, que pasan a la fase, porque para que algo llegue a un paciente, eso tiene que pasar por un montón de fases y eso toma al menos 5 años, si eres demasiado, si eres súper enfocado y bueno, y el grupo de laboratorio está, ok, vamos a eso. Toma tiempo porque, bueno, primero hay que probarlo en animales menores, en ratones, después hay que probarlo en animales más grandes y finalmente llega al paciente cuando ya ha sido testeado por varias cosas. Entonces, bueno, te podrás imaginar el costo que hay previo a que llegue al paciente. Todas las verificaciones que hay que hacer para saber que, por ejemplo, para la primera fase, que también es cara dentro de un ensayo clínico, es evaluar si es eficaz. Primero, si es seguro, si no causa ninguna alteración dentro de los pacientes. Luego, la eficacia. Luego hay muchos pasos para llegar al estudio clínico y todos esos pasos implican un costo importante. Eh, de repente, bueno, dependiendo de cómo sea el estudio, cuando entras a un ensayo clínico, si, por ejemplo, yo soy una persona que tiene un tipo de cáncer y hay investigadores que están desarrollando una terapia para mi tipo de cáncer o en general, yo podría incluirme perfectamente en ese ensayo clínico sin ningún costo alguno, porque casi todas estas cosas están financiadas por farmacéuticas, etcétera. Cuando ya se prueba realmente, ahí es que el costo viene fuerte, pero yo creo que los esfuerzos están superpuestos en que cada vez estas terapias sean más asequibles, que sea casi gratis al paciente, que al menos el gobierno, los gobiernos en general, tomen eh, o financien todo esto para que el paciente lo pueda recibir de una manera gratuita. Hay otros lugares en que sí hay que pagar y bueno, pero yo creo que cada vez, a medida que vamos avanzando en conocer un poco mejor y en cómo sintetizamos esas moléculas de mejor manera y más óptimo y abaratamos los costos, eso hace que cuando llegue al paciente sea un poco más asequible. Por los momentos no es tan asequible, Claro. pero se va para allá, va para allá, va para allá. Claro, es la idea. Noimar, tengo que preguntarte ya finalmente, porque además se nota tu pasión por todos estos temas. ¿Cuál es el próximo peldaño a escalar para Noimar Luque en el campo de la ciencia? ¿Dónde están puestas tus miradas en este momento? ¿Qué es lo que te obsesiona? ¿Qué es lo que te apasiona en, digamos, ir más allá? Estás trabajando, como hemos dicho, en el INSERM. Bueno, ya eres una mujer de 33 años, como se ve, muy exitosa, que, bueno, ha logrado con mucha perseverancia y todo este camino en el difícil campo de la ciencia, en el difícil campo del conocimiento científico. Pero seguramente, por lo que hemos conocido de tu historia el día de hoy, siempre estás pensando en el próximo paso. ¿Dónde te ves de aquí a 2 años, de aquí a 5 años? ¿En qué quieres enfocarte en estos años venideros? Bueno, me gusta estar involucrada en varios proyectos. Todavía tengo varios proyectos. No solamente tengo un solo proyecto a mi cargo, estoy como en tres. Y sigo colaborando con la gente, con el laboratorio que me recibió en Chile y yo feliz. Entonces seguimos ahí en constante colaboración. Eh, y dentro de todos estos mecanismos que te hablé o de las cositas que podemos utilizar de las células madre mesenquimales, de usar la célula entera, lo que produce, etcétera. Yo en los últimos años me he interesado y me ha apasionado mucho el tema de la transferencia mitocondrial. Es decir,
que una célula, como lo es la célula madre, pueda transferir o decida, bueno, voy a transferir esta mitocondria para rescatar a otra célula. Eso me parece fascinante porque ¿qué desencadena eso? ¿Por qué? O sea, a mí eso cuando supe ese mecanismo me voló la cabeza. Entonces, bueno, intentando también un poquito ahondar en eso, como comentaste al principio, o no, no sé si lo comentaste bueno, no importa, pero lo comentamos creo que antes de empezar la entrevista. Que me había ido un tiempo a Estados Unidos, me fui a trabajar con uno de los investigadores así reconocidos en transferencia mitocondrial, que eso para mí fue como, wow, ahí reafirmé y dije, esto es lo que me apasiona. Entonces, a eso voy. Ahorita estoy elaborando un proyecto en el cual quiero postular para ganarme una beca de postdoctorado acá en el cual esté involucrado esos procesos o cómo esa transferencia mitocondrial, cómo las mitocondrias de células madres pueden generar algunos efectos benéficos en células del sistema inmune de pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, yo voy a seguir en el área de autoinmunidad, seguro, pero ahora quiero estudiar este fenómeno pensando en el futuro, y yo creo, espero que, no sé, en 10 años, que no sé, que yo esta entrevista y que tú la vuelvas a ver, digamos, oye, tenía razón lo de las mitocondrias, que es usar mitocondrias e inyectárselas, mitocondrias de células madres, e inyectárselas a los pacientes y que eso pueda ser una terapia paliativa. Recordemos que las enfermedades autoinmunes no se curan, es simplemente aliviar los síntomas del paciente, que el paciente no sienta como tanta rigidez en las articulaciones, que sea un poco que pueda hacer su vida de manera que pueda tener calidad de vida en general. Eso es lo que estamos buscando. La cura no está tan fácil, pero al menos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, bueno, a eso voy, a trabajar con mitocondrias. Pues En eso estoy. te auguramos muchísimo éxito en eso. Gracias, Sabemos que además lo tienes prácticamente garantizado porque tienes una hoja de vida que avala que has ido consiguiendo peldaño a peldaño justamente todo lo que te has propuesto. Y bueno, te mandamos además un gran abrazo de la familia Carlstein y te agradecemos gracias. muchísimo por dedicarnos estos minutos para compartir tu historia con nosotros. Muchísimas gracias, Muchas Neymar. gracias. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer, un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí a la orden, a cualquier cosa. Muchas gracias, Noimar. Bueno, ustedes la escucharon, es Noimar Luque, biólogo venezolana que hoy en día está en Montpellier, en Francia, desarrollando un trabajo intensísimo en el campo de la inmunología. Y como ven, la apasiona, la desvela y la mueve seguir trabajando específicamente en el campo o en la investigación de la transferencia mitocondrial. ¿Qué tema? Amigos, nosotros lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Les agradecemos por habernos prestado estos minutos de su tiempo y les invitamos para que se suscriban en nuestros canales de difusión, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página para que la visiten, en nuestras redes sociales, que estén siempre al día de esta maravillosa y bonita investigación científica que estamos promoviendo. Nosotros nos vamos a ver seguramente en una nueva edición de Health Einstein y bueno, les invitamos para que nos acompañen allí en esas nuevas ediciones que están por venir de este ciclo maravilloso de conversaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Gracias.